Buenas noches, queridos hermanos y todas las personas que están en comunicación para recibir esta enseñanza de esta noche. Le damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad y esperamos que seamos edificados con esta palabra que vamos a compartir. Vamos a orar al Señor. El título es Creyendo por fe, no por vista. Vamos a elevar una oración al Señor para pedirle su guianza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia. Tanto yo como los que estamos aquí y los que están a través de la pantalla. Te damos gracias por cada uno de ellos y te pedimos en el nombre de Jesús que tú, oh Espíritu Santo, que inspiraste y dirigiste a escribir esta palabra, seas el maestro en esta noche y nos enseñes las cualidades y lo que tú quieras que nosotros aprendamos en este día. Y te damos gracias en el nombre de Jesús por tu pronto auxilio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es creyendo por fe y no por vista, y vamos a ver la vida de dos parejas en la Biblia que le creyeron a Dios por fe y no por lo que veían. Y en primer lugar vamos a hablar de Zacarías, el sacerdote, un sacerdote de la tribu de Abías, y su esposa Elizabeth, que era un matrimonio. Ella era de las hijas de Aarón y Zacarías sacerdote. Y las características de ellos que nos dice la palabra del Señor es que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que si el Espíritu Santo inspiró a escribir esas características de ellos, pues eran una persona que amaban y honraban a Dios con su vida. Pero Elizabeth era estéril y ambos eran mayores de edad, de edad avanzada, y estaban en una sociedad donde el no tener hijos pues era un estigma, porque la gente decía que eso era como castigo de Dios, y en verdad por la descripción que se da de ellos, pues ellos estaban delante del Señor irreprensibles. Así que en el turno que le tocó a Zacarías de servir en el templo, en el altar de incienso, se le apareció un ángel y le habló y le dijo: Zacarías, no, él se asustó. Y el ángel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y le siguió diciendo todo lo que Juan iba a hacer a través de su vida, su ministerio. Le profetizó todo lo que constituiría el nacimiento de Juan en la vida de ellos dos. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿y cómo va a ser eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel le dijo: yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero como no me has creído, te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Creyendo por fe. Zacarías era sacerdote que oficiaba en el templo. Cuando le tocaba a los de su casta que sirvieran. Sin embargo, ante esa aparición, pues es natural que se asustara, pero dudó de las palabras que le dijo el ángel. Vamos a ver otra persona más, otras dos personas más, que les sucedió algo parecido. Y son María y José. María era una doncella que, como las doncellas de Israel en ese tiempo, estaban esperando, porque según la profecía de Isaías decía que iba a nacer el Mesías de una virgen. Y entonces todas ellas esperaban en ese tiempo ver quién será la elegida para que nazca el Mesías. Entonces María era una jovencita que estaba comprometida con José.
En esa cultura el compromiso es oficial, es bien serio. Lo único que le falta es pues casarse públicamente y unirse íntimamente. Pero María estaba, se le apareció el ángel también a María. El mismo ángel Gabriel. Gabriel era el mensajero de Dios en estos casos espectaculares. Y entonces dice que el ángel fue a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y allí había una joven virgen desposada con un varón, y el ángel fue donde ella estaba y le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella, cuando le vio y le oyó, se asustó también, igual que le pasó a Zacarías, pero él le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y le explicó todo lo que iba a hacer Jesús, su ministerio. Venía de parte de Dios, va a reinar en la casa de Jacob para siempre. Y ella le dice: ¿pero cómo será esto? Pues yo no conozco varón. O sea, no ha tenido ninguna relación íntima para quedar embarazada. Y él le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a ver estas dos respuestas. Zacarías responde: pero ¿cómo va a ser esto? Porque mi mujer es estéril y ya somos mayores. María le dice: pero ¿cómo yo voy a salir embarazada si yo no conozco varón? No he tenido ninguna intimidad y José era su prometido. Y entonces fíjese que el ángel a Zacarías le dijo: por cuanto no me creíste, quedarás mudo. Y a María le explicó. ¿Por qué? Porque en términos de la madurez y en términos del ministerio que estaba oficiando Zacarías, se supone que Zacarías creyera sobre todo a una aparición de un ángel, que él creyera que de verdad venía de parte de Dios y el mensaje era de Dios. María hizo esa pregunta y cuando el ángel le explicó, ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Solo eso. Podemos ver la calidad de intimidad y conocimiento de Dios que María tenía. No estoy diciendo que Zacarías tuviera menos, pero por las respuestas, pues se conoce lo que las personas creen y piensan, ¿verdad? Entonces, el ángel también le dijo a María que su prima Elizabeth, porque Elizabeth, la esposa de Zacarías, era familia de María, también estaba embarazada, la que llamaban estéril, ya está en su sexto mes de embarazo. O sea, Dios hizo un milagro maravilloso. María se fue y estuvo 3 meses con Elizabeth, que si ella tenía 6 meses y María estuvo 3 meses, probablemente se quedaría hasta el nacimiento de su hijo. Entonces, ahí habla de cuando se encontraron ellas, cómo el niño brincó en el vientre de Elizabeth y todo eso. Pero quiero pasar al capítulo 2, estoy hablando del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y ahora del capítulo 2 quiero hablar de María y de José. María y José, en el tiempo que María estaba embarazada, el emperador romano Augusto César emitió un decreto de que todas las personas debían ir a su lugar de origen para ser censados. Y José, ellos vivían en Nazaret, pero José, que era de la familia de David, había nacido en Belén. Así que con María y todo embarazada, pues ellos salieron de Nazaret al norte, en Samaria, en Galilea. Bajaron hasta Jerusalén y luego a Belén, donde se establecieron. Ellos cumplieron con el decreto del gobierno de regresar al pueblo de sus antepasados, donde estaban
los documentos que certificaban a José como descendiente de la tribu de David. Entonces, ellos se mudaron de Nazaret en Galilea a Belén para reafirmar el linaje de José, que era de la familia descendiente del rey David. Y si uno se pone a pensar, en ese tiempo, hermanos, no habían carros, no habían aviones, no, o al menos en esa área la Biblia no nos habla de eso. Todos tenían que hacerlo o a burro o a pie. Y entonces, todo ese camino tan largo, María con esa barriguita, regiones desconocidas para ambos cuando salieron de allá para acá. Y no nos dice cuáles serían las condiciones en las cuales María viajaba, pero usted sabe que el embarazo es una bendición, pero también se sufren algunas incomodidades porque está cargando otro cuerpo, las hormonas se están alterando también para darle paso a esa otra vida que está dentro. Y el tiempo que les tomó de llegar de un momento a otro, desde allá hasta Belén. No había un médico que la chequeara posiblemente. No habían camas cómodas donde dormir. Era camino y camino, seguro en alguna posada donde llegaran. Entonces dice que cuando llegaron a Belén, le llegó el momento del alumbramiento a María. O sea, iba a nacer su hijo. Y José cuidaba de María y del bebé y eso. Y es una bendición, mis hermanos, cuando Dios escoge a un hombre y una mujer para cumplir su propósito a través de ellos en la tierra. Y ellos pues sabemos que fueron escogidos por Dios. Vemos en la respuesta de déjenme decirle algo, que cuando se supo que María estaba embarazada, dice el Evangelio de Mateo, que José pues la iba a dejar, porque pues está embarazada y no era de él. Entonces se le apareció un ángel y le dijo: José, recibe a María por esposa, porque lo que en ella está es del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Y José creyó. Aquí no dice en ningún momento que él diría, pero bueno, cuando Dios lo escogió para que ayudara a María a criar a Jesús, debemos más o menos imaginarnos la calidad de hombre que era José. Así que él agarró a su esposita, se fue con ella, a pesar de lo que esa sociedad, si una muchacha joven y sobre todo prometida y sabiendo que no se había casado todavía, salía embarazada, lo que le venía era la muerte, porque la sociedad la catalogaba muy mal y la lapidaban, a pedradas las mataban. Sin embargo, José calladito agarró a su esposita y Dios fue tan propicio que ese era el tiempo del censo. Y entonces pues ellos salieron de Nazaret hacia Belén. Y ella, con esa respuesta que dio, es aquí la sierva del Señor. Ella no nos dice la palabra si hubo en ella algún temor de qué van a decir ni nada. Ella dijo: aquí está la sierva del Señor, que se haga en mí conforme a tu palabra. Quiere el Señor que nosotros podamos decir esas palabras cada vez que enfrentamos un reto, que es de parte de Dios. Que nos ayude el Espíritu Santo a ser fieles a Dios, a honrarlo a Él, a pesar de lo que puedan decir los que no conocen ni saben nada, que podamos mantenernos firmes en la fe, creyéndole al Señor, no por lo que veamos, sino por la fe que tenemos en Él al conocerle. Es bien importante, sobre todo en estos tiempos donde se está moviendo tanta información que inclusive no se puede constatar por la palabra de Dios. Tanta información científica que en realidad son manipuladas por las personas que poseen las investigaciones. Este es un tiempo bien difícil en el cual tenemos que estar pendientes de cuando Dios nos ministre algo y sabemos que es Él, mantenernos firmes porque Él va a respaldarnos.
Y no necesariamente porque Dios le haya dado un llamado, le haya dado una palabra, quiere decir que todo se va a deslizar como por una alfombra rosada hasta obtener ese objetivo. Hay luchas, hay oposición en el camino. Inclusive a veces puede surgir la duda, pero eso es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y centrándonos en la voluntad del Señor para nuestras vidas. La obediencia es la respuesta de la fe a cualquier instrucción de Dios. Si le conocemos y confiamos en Él, vamos a obedecer lo que Él nos diga, cueste lo que cueste. Así que la verdadera fe siempre responde en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Debemos procurar conocer la voluntad de Dios para actuar por fe en lo que Él nos dice o nos está encomendando. Y vemos que José y María fueron obedientes al designio de Dios. José le creyó al ángel, a pesar de lo que socialmente eso significaba, porque José era un hombre mayor, parte de la sociedad de ese pueblo. Sabían que estaba desposado con María, pero que no se había casado. El montón de circunstancias que a la vista eran incongruentes, pero ellos estaban obedeciendo a Dios. Y por encima de lo que la sociedad dijera, ellos siguieron adelante con el plan revelado de la voluntad de Dios para ellos. María era una doncella virgen y creyó y aceptó el propósito de Dios para ella, con humildad y firmeza, a pesar de lo que dirían en su aldea. Luego del anuncio del ángel se fueron a la zona montañosa. María se fue a visitar a Elizabeth y entonces estuvo con ella 3 meses. Escuche esto, cuando Dios escoge a una persona para realizar una obediencia a una ordenanza o mandato que Él le ha dado, Él fortalece el carácter de la persona dispuesta a cumplir su plan, que pueden llevarlo a cabo, para que puedan llevarlo a cabo, y no solo eso, sino como las piezas de un ajedrez bien jugado, dispone personas, circunstancias, escenario, acorden a su plan, acordes al plan de Dios para su vida. De acuerdo, porque Él es el Señor y dueño del universo y todo es suyo. Y Él tiene sus planes para con cada uno de los que todavía pisamos en la tierra. Y todo tiene un tiempo de cumplimiento. Un tiempo de cumplimiento. Muchas veces, como estamos viviendo en un tiempo tan rápido, ya no es microondas, ahora es el air fryer, que más rápida está la comida, no hay paciencia para esperar y no sabemos que muchas veces Dios nos está librando o nos está preparando un escenario no conforme nosotros esperamos o creemos que vaya a ser, sino conforme a lo que Él sabe que es lo mejor. Qué bueno es confiar en Él. Se puede tener paz en este tiempo si creemos al Señor y confiamos en que Él nos está dirigiendo. Amén. Cuando el tiempo de Dios llega a su cumplimiento, nada ni nadie lo puede detener ni impedir. Solamente usted que se desvíe, habiendo entendido lo que Dios le pide, habiendo entendido la voluntad de Dios. Solamente usted puede atrasar o detener los propósitos de Dios, pero cuando usted se mantiene fiel, aunque no vea pasar nada, pasa el tiempo, pero Dios dijo y no pasa nada, se presentan circunstancias difíciles, pasa y no pasa nada, Dios está a cargo. Usted manténgase pegadito, pegadita a Él, y usted va a ver cómo Dios va a propiciar todo lo que usted espera. La mano y la protección y provisión del Dios omnipotente está sobre las personas que obedecen y ellos lo ven. Hay milagros, hay misericordia, a pesar de los encontronazos y lo que se presente. Usted puede ver la mano de Dios obrando. Y muchos de nosotros, si yo hago un alto ahora y le digo, traiga a su memoria un recuerdo donde usted vio a Dios obrar sobre algo que era imposible. Y Dios lo hizo propicio y Dios hizo que ocurriera. Él lo hizo. Él lo hizo.
no su propia inteligencia, y aunque use personas y circunstancias, es Dios, es Dios. Así que manténgase fiel, no importa que usted no vea con la rapidez que usted está esperando, ¿sabe? Por otro lado, y esto es importante, está la parte humana del que cumple la obediencia para lo que Dios reveló. Como humano, al igual que Jesús en su tránsito terrenal, sufre en la carne y en el entorno social donde vive. Usted se imagina Jesús creciendo en medio de aquel pueblo donde los fariseos, los saduceos, él los escuchaba, gente que valoraban, además de la ley de Moisés, las tradiciones, escritura sagrada, y entonces cómo ellos interpretaban conforme a ellos entendían, y Jesús sabiendo que eso no era así. Y solamente se habla de él cuando empezó a los 30 años, que ya podía ser un rabí, un maestro de la palabra. Esperó ese tiempo, él esperó. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Miremos, o sea, él es nuestro ejemplo. Él esperó a tener la edad, se bautizó cuando Juan estaba bautizando. Y le dijo a Juan, cuando Juan dijo, tú vienes a que yo te bautice, si quien me tiene que bautizar él es tú. Y él le dijo, vamos a cumplir con la ley, con todos los requisitos que eran necesarios para que cuando él empezara su ministerio como rabino, como maestro de las escrituras, no pudiera nadie señalarle. Él cumplió, él esperó el tiempo del cumplimiento. Coja eso de ejemplo, mi hermano, mi hermana, y no se apresure, no se desesperance, no tenga desesperanza, tenga fe. Estoy esperando y si usted se pone a mirar, el tiempo que usted está esperando, Dios le está dando madurez, le está dando más crecimiento, le está dando más intimidad que usted debe buscar con Él. Entonces, al usted conocerle más, usted se apega para hacer la obediencia. Y mire, a veces como dice la palabra, estar quieto y ver que yo soy Dios. Eso es obediencia. Espere el tiempo de Dios para su vida. No se apresure. Y muchas veces, oiga esto, tenemos una palabra que Dios nos dio. Esperamos que se cumpla. Entonces, y somos hijos de Dios porque hemos confesado a Cristo como Señor nuestro. Pero a veces pensamos que no vamos a padecer ni vamos a sufrir y en algunos tiempos de enfermedades, ataques de nuestros conocidos y desconocidos que juzgan pérdidas de bienes materiales y en fin adversidades como humanos que nos pueden acontecer. En Hebreos 5 del 7 al 8 dice de Jesús, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ay, ese versículo a mí siempre me impacta cuando lo leo. ¿Y qué quiere decir el temor reverente que Jesús tenía hacia su Padre? Es el ferviente deseo de obedecer a Dios en todo tiempo. Temor reverente. A veces, cuando tenemos una sociedad tan permisiva y que quiere acomodar lo que está mal, inclusive sabiendo que a Dios no le agradan, eso que va a hacer, lo hace. Ay, no, yo pido perdón después. Cuidado, mi hermano. Estamos en un tiempo donde no podemos darnos el lujo de lo que no esté acorde con la voluntad de Dios y con su palabra que usted conoce. Mire, y aunque no conozca, el Espíritu Santo que mora en usted le da el sentir de que está mal. Eso está mal. Es una mentira, es un aprovecharse, es un dar falso testimonio para obtener una ventaja, sea económica o sea un favor. Cuidado, cuidado. Dios no apoya eso. Y puede ser que 1 o 2 veces le salga bien, pero en un momento dado, la verdad saldrá a la luz. Así que mejor es no ganar aparentemente y andar delante de Dios con integridad, honrándolo, ¿sabe?
Y honrar a Dios es, yo no hago eso porque sé que a Dios no le agrada. Inclusive a veces queremos hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Inclusive Dios puede revelárnoslo y nos empeñamos en hacerlo porque nos parece que es bueno y es para Dios. Cuidado. Mire un ejemplo que tenemos en la palabra de David. David quería hacer el templo para Dios. Dentro de todo lo que él tenía en su conocimiento de Dios. Para mí, esa relación de Dios con David fue lo que me hizo convertirme al ver la misericordia y el amor de Dios y lo comprensivo que es. Y David quería hacer el templo y juntó los materiales para hacerlo, pero Dios le dijo, no, tú no me vas a hacer el templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Porque tú pues has peleado mucho y has derramado mucha sangre. No dice que David ni se enojó ni se empecinó en hacerlo porque tenía los materiales. David amaba a Dios y quería honrarlo. Y honrar a Dios muchas veces es renunciar a una cosa que nos pareciera buena hacerla para Él, pero que Él no nos ha mandado a hacer. Cuidado, mucho cuidado. Entonces, el temor reverente, el ferviente deseo de obedecer a Dios todo el tiempo. Esto es sumisión respetuosa a la voluntad de Dios. Y vimos cómo nació Jesús de María y cómo se siguió desarrollando el niño. Y en Lucas capítulo 1 y 2, pues va hablando del crecimiento de Jesús. A usted le toca leerlo. Yo pues en este momento he terminado, pero quiero hacer una oración que escribí cuando hice este estudio y dice: Señor, que mi espíritu, alma y cuerpo y mente se llenen de temor reverente a tu voluntad, reconociendo que como Dios bueno y que me amas, tienes un propósito y un plan para cumplir a través de mí, que puedas llevarlo a cabo a pesar de mí. O sea, cuando me esté desviando, que yo pueda escucharte y detenerme y volver a retomar donde estábamos. Y que pueda decir con toda confianza y de corazón íntegro delante de Él, con deseo de honrarle: he aquí la sierva del Señor, que tu voluntad se cumpla en mí. Todos tus designios pueda llevarlos a cabo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.